GPS para rastrear tu camión o para rastrear tu tráiler. ¿Cuál es mejor? ¿Cuál te conviene? Aquí te hablamos de todos los detalles, así que si te interesa este video, quédate que está súper interesante. ¿Cómo están, amigos? Saludos a todos, bendiciones, bienvenidos de nuevo a su canal FLD Live, donde se habla de todo lo relacionado con el medio de transporte, todo lo que necesitas saber, aprender y todo lo relacionado en el transporte en Estados Unidos. Hoy vamos a hablar de este pequeño dispositivo que es para tráiler. ¿Cuál es mejor? ¿Para rastrear tu tráiler o para rastrear tu tractor? Pues ahorita te vamos a decir todos los detalles. Pues bueno, amigos, anteriormente hicimos un video, como ustedes recuerdan, sobre el GPS para rastrear tu camión. Como ustedes saben, hay que proteger el equipo. Como ustedes saben, ahorita la situación no está de lo más mejor aquí en el transporte en Estados Unidos, por lo cual pues está dando mucho el robo de los tractocamiones aquí en Estados Unidos, por lo cual es muy importante proteger tu unidad. Hice un video instalando una unidad GPS de rastreo para los tractocamiones, el cual te explico cómo funciona a detalle, el cual está súper chévere porque te manda alertas de cuando sale el camión de la yarda, cuando enciendes el camión, cuando entra a lugares específicos, la velocidad y muchas cosas más. Pero ahora, porque también es importante proteger tu tráiler. ¿Por qué? En vez de lo dejas donde te van a cargar, lo dejas por horas, tú te vas a otro lado, te lo pueden robar, y es mejor tenerlo rastreado. También hay ocasiones donde lo dejas parqueado por muchos días, la carga es delicada, necesitas saber exactamente dónde se encuentra el tráiler lo tienes rentado, el cual la persona que lo tiene rentado pues no te reporta dónde está y tú quieres saber dónde exactamente se encuentra tu tráiler. Pues bueno, este aparatito es para ti. Ahorita te vamos a hablar de todos los detalles. Pues bueno, amigos, este es un GPS exclusivo para trailers de la marca Satra. Como ustedes saben, pues hemos estado haciendo videos sobre sus productos porque son muy buenos, y en esta ocasión pues ellos me mandaron esta unidad para instalarla en el tráiler. Está súper chévere, ahorita les cuento todos los detalles. Esta unidad te puede servir para rastrear, como les dije anteriormente, todo lo relacionado con tu tráiler. A qué hora sale de la yarda, a qué hora se entra, de dónde se encuentra exactamente, a qué velocidad va. Inclusive ellos te pueden adicionalmente poner sensores para que tú sepas cuándo se abrió la puerta, a qué temperatura va, todo lo relacionado con el cuidado de tu tráiler y el cuidado de la carga, que es también lo más interesante de este equipo, que este equipo cuenta con una batería, la cual una vez que está cargada completamente te puede durar hasta 5 días funcionando en tu tráiler. Bueno, ya les hablé un poquito de todo lo que hace. Ahorita les voy a enseñar cómo se instala. Súper fácil, amigos. Ahorita vamos para allá. Pues bueno, amigos, aquí tenemos el GPS. Como les dije, tiene su batería incluida, y se me olvidó también decirles que es contra el agua. No es sumergible en el agua, pero es contra el agua. Por ejemplo, si lo pones debajo del tráiler y está lloviendo, no te preocupes, que no le va a pasar nada. Este tú lo puedes poner en cualquier parte del tráiler, desde la parte de enfrente hasta la parte de atrás, no importa. Lo único que importa pues es que hay que ponerle corriente y tierra, y es súper sencillo. Lo puedes agarrar, como en el caso que vamos a hacer ahorita, lo vamos a agarrar de la corriente que va en las luces de los cuartos, en las luces de carretera. Los trailers, la mayoría no tienen una batería, por lo tanto pues hay que agarrarlo de las luces de carretera, y es súper fácil, amigos. Ustedes ven todos estos cables que están aquí. Bueno, no se preocupen por todos estos cables por ahorita, porque todos estos cables, como les dije anteriormente, son para otras funciones, como ponerle sensores, ponerle un sensor de temperatura, ponerle un sensor a las puertas para que te avise cuando las puertas se abrieron, etcétera, etcétera, etcétera. Pero la instalación básica es súper sencilla. Simplemente 4 cables. Estos 4 cables que van a ver aquí, el rojo y el blanco son a corriente, los 2 negros a tierra. Súper sencillo, así de fácil, amigos. Y pues bueno, ahorita vamos a ir y a proceder y a instalarlo para que ustedes aprendan y lo puedan hacer en casa también. Así que vamos para allá. Pues bueno, amigos, aquí estamos en el frente de un tráiler refrigerado, y pues ahorita les voy a explicar. En este caso del tráiler, pues tú lo pudieras conectar a la batería que tiene la unidad, pero en otros casos, si tienes el espacio suficiente, puedes agarrar la corriente de aquí. Ahorita les explico. Aquí hay muchas puntas. Lógicamente vas a tener que quitar esta caja y buscar por dentro la corriente. Y como pueden ver, hay muchas puntas. Las que supuestamente originalmente tienen corriente una vez que prende los cuartos es el que dice negro, que es el de arriba de la derecha.
o el café, que es el de arriba de la izquierda. Lo puedes poner aquí adentro si tienes el espacio suficiente, o montarlo en algún lugar dentro del tráiler, por allá arriba, por allá donde ustedes quieran, no adentro de la unidad, y correr los cables y agarrar aquí la corriente y la tierra de aquí mismo. Pero en el caso de nosotros nos vamos a ir más lejos, lo vamos a conectar de las luces de atrás. ¿Por qué? Pues bueno, siento que es más conveniente porque no está expuesto a que lo encuentren tan fácilmente. Pues bueno, la instalación sería más sencilla. Entonces vamos a ir para allá. Ahorita les voy a enseñar cómo hacerlo. Amigos, ya estamos aquí detrás del tráiler. Lo primero que vamos a hacer, pues lógicamente ponerle el power, la corriente al tráiler y asegurarnos de que prenda las luces, de donde vamos a conectar nuestro GPS. Nosotros por ahorita, que es simplemente para demostrarles qué tan sencillo es, lo vamos a conectar de esta luz. Una vez que tenemos ya luz, que podemos ver que nuestra luz está encendida, pues bueno, vamos a proceder a instalarlo. Y pues bueno amigos, ya que tenemos eso, vamos a buscar un probacorriente común y vamos a ver cuál de estas líneas es la que tiene corriente y cuál es la que tiene tierra. Súper sencillo, con un probacorriente, como ustedes pueden ver. Esta es la línea que tiene corriente y esta blanca es la que tiene tierra. Entonces vamos a proceder a conectar nuestro GPS. Y pues bueno amigos, lo primero que tenemos que hacer es juntar, como les dije, el blanco y el rojo en un solo cable. En este caso es el rojo, para saber que es corriente. Y los dos negros también hay que juntarlos en un solo cable. En este caso usé amarillo, pues bueno, es el único que tengo. Pero bueno, es lo que tenemos que hacer, juntar los dos negros y el blanco y el rojo que están aquí. Ya tenemos nuestros dos cables, entonces ahora vamos a proceder a conectarlos. Y pues bueno amigos, como les dije anteriormente, este cable de abajo es el que tiene corriente. Vamos a usar este tipo de conectores. Como ustedes saben, pues a lo mejor no son los más apropiados, pero simplemente este video es simplemente para enseñarles una instalación básica. Y para pues lógicamente no dañar la cablería del tráiler. Entonces pues bueno, vamos a proceder. Si alguno de ustedes son familiar con estos conectores, pues son súper sencillos. Simplemente mete los cables así, presionas este pequeño clip hasta que haga contacto, hasta que se meta hasta adentro, y ya está listo. Listo, ya tenemos el corriente. Ahora vamos a hacer lo mismo con la tierra. Una vez que ya tenemos eso listo, pues simplemente hay que conectar nuestro GPS con el arnés que viene incluido. Asegúrense de empujarlo duro hasta que haga clic. Listo, ya está. Y pues bueno amigos, ya así de sencillo es instalar esta unidad de GPS. No sé si la cámara pueda captar. Aquí están todas las luces encendidas. El power está flashando rápidamente porque se está cargando. Una vez que la batería se carga completamente, esta luz va a estar completamente sólida. Ustedes pueden ver, no sé si alcanza la cámara a captar. Vamos a ver, el azul está prendido, quiere decir que ya tiene el GPS, que ya está registrado y ya está funcionando adecuadamente. Y como ustedes pueden ver también, la que dice celular, es que está al revés, perdón. La que dice celular está flashando de una manera continua pero lenta. Eso quiere decir que está recibiendo buena señal de celular. Entonces esta unidad pues prácticamente ya está lista, ya está instalada, y es súper sencillo amigos. Así como vieron, simplemente conectar unos cables. Una vez que la tenemos ya instalada, pues simplemente hay que buscarle un lugar donde poner esta unidad. Es recomendable que esta parte de aquí, esta parte donde está el sticker, vaya hacia arriba, así como ustedes pueden ver. Entonces pues nada, vamos a buscarle un buen lugar para instalar la unidad y ya estamos listos. Aquí amigos vamos a usar unos tornillos de autotaladro para no abrir huecos, y la vamos a poner aquí. Y pues bueno amigos, ahí quedó la unidad. Como pueden ver allí, ya la tenemos instalada. Simplemente hay que
por coger todos estos cables, hacer una instalación bonita y ya terminamos. Dejen acomodo los cables y ya quedó. Y pues bueno amigos, ya prácticamente ya quedó. Simplemente falta pues cubrir estos cables, ponerlos allí adecuadamente donde no estén expuestos al clima, a nada que los pueda desconectar, pero ya prácticamente ya esa unidad está lista. Y pues así amigos, es súper sencillo instalar esta unidad de GPS que es para trailer. La súper recomiendo porque como les dije tiene muchas funciones. Como ustedes saben, pues ahorita la situación está un poquito mala. Se está dando el problema de que se están robando los trailers, se lo están robando con todo y carga. Es muy conveniente cuidar tu equipo, cuidar la carga, pues simplemente porque ustedes saben, las cargas son muy delicadas en unas ocasiones, tienen mucho valor. Si a ti te la roban, pues lógicamente tu compañía pues queda en problemas y quizás pues tengas problemas en conseguir empleo eventualmente. Entonces pues es un servicio que no cuesta mucho, que es súper barato y pues todas las ventajas que te provee, vale la pena tenerlo, vale la pena la verdad. Si tú tienes una flotilla de trailers, si tú rentas trailers, si tienes una compañía masiva que tiene muchos trailers y pues en veces es muy difícil contactar al chofer, dónde se encuentra mi carga, etcétera, pues es un servicio que te recomiendo porque teniendo este servicio, pues no es tan difícil porque simplemente lo único que tienes que hacer es entrar a tu cuenta y saber dónde se encuentra tu tráiler. Así de sencillos amigos. Se me olvidó mencionar amigos, esto que ustedes ven aquí es una cerca virtual que ellos te pueden dibujar en tu yarda, o si tú dejas el trailer del shipper como yo y cuando tu equipo salga de ahí te va a mandar una alerta súper chévere. Entonces pues nada, este fue un video un poquito cortito pero sustancial porque les traigo un servicio que les va a ayudar a muchos de ustedes. Así que pues nada, mi nombre es Jesús. Si tienes alguna pregunta sobre el servicio, pues no dudes en ponerla en los comentarios y yo con mucho gusto te responderé todas tus dudas. Como les digo, yo se los súper recomiendo. Ahorita como pueden ver ya lo conecté y ahorita mismo yo ya puedo saber en dónde se encuentra mi trailer. Aquí les voy a poner una foto para que ustedes vean que este servicio te dice por vía satelital dónde está tu trailer, dónde está la carga, el tiempo, el horario, a la velocidad que se encuentra, etcétera, etcétera, etcétera. Y además, como les comenté anteriormente, pues tienes las ventajas que si tú quieres y te contactas con la compañía Satra, te lo pueden customizar a tus necesidades. Pueden ponerle sensores para que te diga a cuánta temperatura va el rifle, cuando se abren las puertas y muchas cosas más. Amigos, si te interesó toda la información que viste en este video, no te olvides seguir a Sattrac en todas las redes sociales, se las dejo aquí a continuación, y también los puedes contactar vía por email o WhatsApp. Aquí les dejo toda la información. No se te olvide mencionar que vas de mi parte, puede que haya una promoción existente para mis seguidores, así que no te olvides decir que vas de parte de Jesús FL de Life. Así que pues nada, espero les guste este video. Mi nombre es Jesús, este es tu canal FL de Life y aquí estamos como siempre. Saludos a todos y bendiciones.